Bienvenidos a nuestro canal. Ya sea que nos visites por primera vez o que nos hayas seguido durante mucho tiempo, estamos muy contentos de tenerte aquí. Nuestra misión es simple pero profunda, nuestro objetivo es compartir testimonios cristianos auténticos de todo el mundo, para llevarte el mensaje transformador del reino de Dios. A través de historias sinceras centradas en Jesús, el más allá, el cielo, el infierno y otros temas importantes de la Biblia, esperamos inspirar, animar y aportar claridad a tu camino de fe. Nuestro equipo trabaja diligentemente para traerte estas poderosas historias en una forma narrativa atractiva, 2 o 3 veces por semana. Si aún no lo has hecho, te invitamos cordialmente a formar parte de nuestra creciente comunidad suscribiéndote al canal. Mientras te unes a nosotros en este viaje, que Dios te bendiga abundantemente. Ahora, pasemos al testimonio de hoy, que fue amablemente enviado por una de nuestras queridas hermanas. En un notable acto de misericordia, Dios le permitió vislumbrar lo que le espera en el año 2025. Los animo a que nos acompañen hasta el final, mientras su experiencia se desarrolla de una manera reveladora y espiritualmente profunda. Sin más dilación, comencemos como ella nos lo contó. Buen día, Señor. Mi nombre es Ri. El 9 de junio de 2023, tuve una experiencia cercana a la muerte que cambió mi vida para siempre. Comenzó como un día normal, pero rápidamente se convirtió en algo mucho más profundo. Estaba bajando una escalera cuando de repente mi pie resbaló y, antes de poder reaccionar, me encontré dando tumbos sin control. El mundo giraba a mi alrededor, y con cada impacto estremecedor, sentía un dolor agudo que me recorría el cuerpo. Era como si el calor mismo de la vida se estuviera drenando de mis extremidades y, en un instante, todo se oscureció. Cuando recuperé la conciencia, me encontré acunada en los brazos de mi esposo. Su voz era suave, llena de tranquilidad, pero podía escuchar el temblor del miedo detrás de sus palabras. Rápidamente me llevó al auto, desesperado por llevarme al hospital. El viaje se sintió interminable. Mientras yacía allí, apenas capaz de permanecer presente, vi el miedo en sus ojos mientras repetía me miró de reojo y me suplicó en silencio que aguantara, que luchara un poco más. Aunque traté de permanecer anclada en su voz, una sensación poderosa me atrajo, algo frío e inquebrantable. En el fondo, sabía que estaba a punto de desaparecer de este mundo. A pesar del intenso dolor y la abrumadora sensación de miedo, luché con todas mis fuerzas para seguir con vida. Mi único objetivo era mantener los ojos abiertos, obligar a mi corazón a seguir latiendo. Pero con cada segundo que pasaba, se me hacía más difícil aguantar. Podía sentir que la muerte se acercaba a mí, acercándose sigilosamente con cada respiración superficial. Mientras el coche avanzaba a toda velocidad hacia el hospital, la sensación de un agarre helado empezó a apretarme. Mi respiración se volvió dificultosa y mi visión empezó a nublarse como si la vida misma dentro de mí se estuviera escapando. Era una sensación diferente a todo lo que había conocido antes, una sensación innegable de que la muerte se acercaba, una fuerza oscura e inevitable de la que era imposible escapar. Cada latido del corazón se hacía más débil, más tenso, como si el tiempo mismo se estuviera agotando para mí. Y entonces, en un solo momento, todo cambió. Una profunda quietud me invadió y todo el dolor que había estado sintiendo se desvaneció. Lo que lo reemplazó fue una inesperada sensación de paz. Miré hacia abajo y me sobresalté al ver mi propio cuerpo, flácido y frágil, desplomado en el asiento del pasajero. La voz frenética de mi esposo ahora sonaba distante y débil. Fue entonces cuando comprendí, mi alma había abandonado mi cuerpo. Me senté a mi lado, sintiéndome ingrávida y distante, observando la escena desde una perspectiva que me parecía extraña y surrealista. Me volví para mirar a mi marido, que intentaba desesperadamente mantenerme con vida. No dejaba de mirar mi cuerpo sin vida, su rostro era una máscara de terror y angustia. Sus labios se movían mientras me rogaba que me quedara con él, que aguantara un poco más. Podía ver las lágrimas corriendo por sus mejillas, sus ojos llenos de desesperación mientras rezaba por un milagro.
Entonces, en un instante, todo cambió. El caos del coche, las súplicas entre lágrimas de mi marido, la urgencia del momento, todo se desvaneció. Un profundo silencio me envolvió y me encontré en un lugar diferente a todo lo que había conocido. Era como si me hubieran transportado a un reino completamente diferente, muy alejado del mundo que había conocido. No era solo otro lugar, se sentía como otra dimensión por completo, un lugar más allá de los límites del mundo físico. Este nuevo lugar era nada menos que impresionante, más allá de todo lo que había conocido. El aire era increíblemente puro, casi como si cada respiración que tomaba me llenara de vida. Los colores del paisaje que me rodeaba eran mucho más vibrantes que cualquiera de los que había visto en la tierra, verdes más profundos y azules más brillantes, todos brillando con una claridad que parecía relucir con vida. Sobre mí, el cielo se extendía interminablemente en un tono perfecto de azul, sin nubes ni imperfecciones. La atmósfera aquí irradiaba una paz que lo abarcaba todo, una serenidad que parecía surgir del mismo suelo bajo mis pies. Era una paz tan profunda que comencé a preguntarme si de alguna manera había entrado en el cielo. El lugar se sentía divino, no había duda al respecto. Y, sin embargo, había una pequeña semilla de incertidumbre dentro de mí. Este no era el cielo que había imaginado, con puertas doradas y coros angelicales llenando el aire. Era más tranquilo, más sereno, y la belleza aquí era sutil, no ostentosa. La tranquilidad era tan perfecta, tan profundamente relajante, que dudé en llamarlo cielo, sin estar segura de lo que realmente estaba experimentando. Lo único que sabía con certeza era que había llegado a un lugar que estaba más allá de todo lo que jamás hubiera podido comprender, un lugar que parecía existir fuera de los límites de la comprensión humana. Mientras contemplaba este reino pacífico, noté a un grupo de personas reunidas sobre la suave hierba. Estaban sentadas absortas, con la atención concentrada en una sola figura que estaba frente a ellas. El hombre, vestido de blanco radiante, estaba de pie, exudando una presencia tranquila e imponente. Había algo magnético en él, una autoridad tranquila que exigía atención sin decir una palabra. Su voz, aunque distante, transmitía una poderosa sensación de dulzura, y la gente que lo rodeaba escuchaba atentamente, absorta en cada palabra que decía. Aunque no podía oír lo que decía desde donde estaba, sentí la sabiduría y la bondad que irradiaba de él. Su sola presencia parecía llenar el espacio de comprensión y gracia. Y cuando miré a mi alrededor, vi que había más grupos dispersos por esta vasta y hermosa extensión, cada uno centrado alrededor del mismo hombre de blanco. Curiosamente, parecía estar en varios lugares a la vez, hablando a distintos grupos simultáneamente, pero no me parecía extraño. Las personas sentadas frente a él parecían estar a gusto, profundamente concentradas en sus enseñanzas, con rostros serenos y llenos de paz. Era como si estuvieran absorbiendo una verdad tan profunda, tan profundamente resonante, que trascendía todo lo que yo pudiera imaginar. Y en ese momento, me di cuenta de que ese lugar, dondequiera que estuviera, tenía un sentido de propósito mucho mayor del que yo aún podía entender. Sentí una atracción innegable, una profunda necesidad de acercarme y comprender las palabras del hombre de blanco. Reuniendo mi coraje, me dirigí hacia uno de los grupos y encontré un lugar para sentarme entre ellos. Mientras me acomodaba y escuchaba, la voz del hombre llenó el aire con una sensación de autoridad y calma. Comenzó a hablar sobre el futuro, centrándose específicamente en el año 2025. Sus palabras tenían un peso que parecía casi tangible, como si estuvieran llenas de la urgencia de una advertencia que no podía ignorarse. De repente, una visión vívida comenzó a desplegarse ante nosotros, mostrando escenas del mundo, tanto familiares como transformadas por eventos futuros. La visión era una mezcla de esperanza y aprensión, mostrando avances que trajeron asombro y promesa, pero también grandes desafíos que pondrían a prueba el alma misma de la humanidad. Los logros eran evidentes, pero junto a ellos, podía sentir la presencia de pruebas y trastornos inminentes. Estaba claro que el futuro tenía un gran potencial y un peligro significativo. El hombre luego cambió su enfoque al tema de la falta de perdón.
Sus palabras fueron penetrantes mientras explicaba que en el año 2025, aquellos que albergaban falta de perdón, ya sea hacia familiares, amigos, colegas o cualquier otra persona, enfrentarían graves consecuencias. Habló del espíritu de muerte que se cernía sobre aquellos con amargura y rencores sin resolver en sus corazones. Fue una advertencia, dura e innegable, la incapacidad de perdonar abriría la puerta a la destrucción. A medida que avanzaba, la visión se hacía más profunda y mostraba escenas de inmenso dolor y pérdida. Vi familias destrozadas, sus hogares llenos de luto y tristeza. Los cónyuges lloraban por la repentina pérdida de sus parejas, mientras las comunidades se reunían para enterrar a sus seres queridos. Había una sensación de vacío, una abrumadora ola de desesperación que se apoderó de las escenas como una densa niebla. Entre los dolientes estaban los rostros de personas brillantes e inteligentes, científicos, médicos, artistas y líderes, cuyas vidas se vieron truncadas trágicamente. Su potencial para cambiar el mundo, para aportar su conocimiento y sabiduría, había terminado abruptamente. Estas personas, que tenían tanto que ofrecer, habían sido víctimas de las consecuencias de su falta de perdón. Su negativa a dejar atrás las heridas del pasado había sellado su destino, y el vacío que dejaron atrás fue profundo. La visión luego se trasladó a un lugar donde las almas estaban alineadas, esperando su turno para enfrentar el juicio. Había una gran sensación de arrepentimiento y tristeza en el aire, mientras cada alma en la fila se daba cuenta de las devastadoras consecuencias de aferrarse a la amargura y el rencor. Ahora, de pie al borde de la eternidad, entendían la importancia del perdón, pero era demasiado tarde. La fila de almas se extendía interminablemente, cada una dando un paso adelante para enfrentar la verdad de sus acciones y el peso de su falta de perdón. Fue una revelación aleccionadora, una que habló directamente al corazón de la fragilidad humana. El perdón, parecía decir el hombre de blanco, no era solo un imperativo moral sino una cuestión de vida o muerte, tanto en este mundo como en el próximo. La parte final de la visión fue la más desgarradora, dejó una huella de profundo dolor en mi alma. Observé con horror cómo las almas que no habían perdonado eran enviadas a un lugar de tormento inimaginable. El infierno, tal como me lo mostraron, no era solo un abismo ardiente como muchos imaginan, sino un reino donde el sufrimiento y la desesperación pesaban sobre cada alma como una carga ineludible. Los gritos de angustia de los condenados resonaban por todas partes, creando una atmósfera tan densa de dolor que parecía extenderse hasta la eternidad. El hombre de blanco estaba allí, llorando mientras observaba el destino de esas almas. Las lágrimas fluían libremente de sus ojos, mezclándose con las de los condenados, como si llevara su sufrimiento dentro de sí mismo. La profundidad de su tristeza era palpable, y sus lágrimas reflejaban un profundo dolor divino por las vidas que habían sido consumidas por la amargura, el odio y la falta de perdón. La visión del tormento persistía, y con ella, todo el peso de las consecuencias que conlleva la falta de perdón. Entre lágrimas, el hombre de blanco volvió a hablar. Su voz, ahora cargada de emoción, temblaba mientras compartía su dolor. El dolor de presenciar un sufrimiento tan profundo había dejado una clara huella en él. No era una tristeza distante o distante, lloraba por las oportunidades perdidas, los momentos en los que el amor podría haber florecido pero que, en cambio, se vio ahogado por la amargura y el resentimiento. Lloraba por las almas que habían perdido el rumbo, por las vidas que se habían visto truncadas por el odio y por las relaciones que se habían destrozado por el orgullo y la ira. Mientras las lágrimas seguían cayendo, el hombre de blanco empezó a hablar sobre el amor, en concreto, sobre la importancia de amar a Jesús. Su mensaje era sencillo pero poderoso, el verdadero amor por Jesús es la forma suprema de amor, que supera a todas las demás. Este amor nos llama a ser desinteresados, a perdonar incluso cuando parece imposible y a mostrar compasión a quienes nos han hecho daño. Explicó que amar verdaderamente a Jesús es seguir sus enseñanzas, encarnar su espíritu de gracia y misericordia en todos los aspectos de nuestra vida. Significa dejar ir los rencores, abrazar a los demás con el corazón abierto y vivir de una manera que refleje el amor divino que Él derramó por la humanidad. Mientras hablaba, una profunda comprensión me invadió como una ola.
Este hombre de blanco, el que lloró con tanta compasión y habló con tanta autoridad y sabiduría, no era otro que Jesús mismo. Estaba de pie en la presencia del Hijo de Dios. Su paz, su autoridad, la profundidad de su comprensión, todo tenía perfecto sentido ahora. No solo estaba hablando sobre amor y perdón, era la personificación misma de todo eso. El asombro y la reverencia que sentí en ese momento me abrumaron. El amor que irradiaba de él estaba más allá de todo lo que había experimentado jamás, y la profundidad de su compasión me dejó sin palabras. Estaba en presencia de aquel que había muerto para liberarnos, y estaba llorando por aquellos que habían perdido de vista esa libertad. Después de revelar estas poderosas verdades sobre el año 2025, noté que se estaba formando otro grupo cerca. Ellos también se reunieron alrededor de Jesús, con sus ojos fijos en él mientras él comenzaba a dirigirse a ellos. Con una mezcla de curiosidad y reverencia, me acerqué a este nuevo grupo, ansioso por escuchar lo que tenía que decir a continuación. El hombre de blanco comenzó a hablar de nuevo, esta vez dirigiendo su atención a los años que se avecinaban, específicamente, los eventos de 2026 y 2027. Una sensación de anticipación e inquietud llenó el aire, mientras nos preparábamos para presenciar lo que estaba por venir. Las visiones que se desarrollaron a continuación fueron aún más angustiosas que las anteriores. Las escenas ante mí mostraban desastres naturales, guerras y sufrimiento generalizado. El mundo parecía estar en un caos absoluto, con comunidades destrozadas por el conflicto y la desesperación. La angustia y el miedo grabados en los rostros de las personas eran desgarradores. Cada visión resaltaba las terribles consecuencias de persistir en la falta de perdón y el egoísmo. En medio de estas imágenes desgarradoras, la voz del hombre de blanco se elevó con un llamado convincente al arrepentimiento. Instó a todos a apartarse de sus pecados, a perdonarse unos a otros y a abrazar una vida de amor y compasión. Su mensaje era inequívoco, el futuro no estaba escrito en piedra. Podía cambiar si las personas respondían a su llamado con un arrepentimiento genuino y un compromiso de vivir de acuerdo con los principios divinos. El camino a la redención estaba en el perdón, la humildad y una renovada dedicación a encarnar las enseñanzas de Jesús en todos los aspectos de la vida. Al absorber la gravedad de sus palabras, una profunda urgencia de compartir este mensaje con mis hermanos cristianos se apoderó de mí. Las visiones lo habían dejado muy claro, quienes se aferraban al rencor y la amargura enfrentarían consecuencias severas y de largo alcance. Era imperativo perdonar a quienes nos habían hecho daño, familiares, amigos, colegas y cualquier otra persona. El momento de la reconciliación era ahora, antes de que el espíritu de muerte y desesperación pudiera cobrar su precio. Las advertencias para el año 2025 se cernían sobre mi mente. Dios había revelado los resultados catastróficos de la falta de perdón, hogares devastados por la pérdida, vidas brillantes truncadas y almas atormentadas en el más allá. El espíritu de la muerte no perdonaría a nadie que albergara resentimiento y odio. Esta no era una amenaza lejana sino una realidad inminente. El año 2025 será un momento de ajuste de cuentas, y las decisiones que tomemos ahora determinarán nuestro destino eterno. Como cristianos, estamos llamados a prestar atención a esta advertencia, a arrepentirnos y a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Me quedó claro que esto no era simplemente una revelación personal sino un llamado a la acción para toda la comunidad de fe. Justo cuando comencé a lidiar con el peso de esta misión, sentí una presencia suave pero firme a mi lado. Jesús, el hombre de blanco, se acercó directamente. Sus ojos transmitían una profunda bondad, pero también había una autoridad inconfundible en su mirada. Hablando en voz baja pero con una claridad penetrante, me ordenó regresar al reino terrenal y convertirme en predicadora, mensajera de sus enseñanzas. El peso de su mandato era inmenso, pero estaba claro, debía llevar su mensaje de perdón y arrepentimiento a los demás, para ayudarlos a guiarlos hacia una vida que abrazara el amor, la compasión y la gracia divina. La misión ahora estaba clarísima, debía compartir el mensaje urgente de amor, perdón y arrepentimiento con aquellos que aún vivían.
Justo cuando me di cuenta de mi papel, la serena belleza del reino comenzó a desvanecerse. Sentí una fuerza invisible que me atraía de regreso, la atmósfera pacífica dio paso al caos familiar del hospital. Abrí los ojos y me encontré no en el auto, sino acostada en una cama de hospital, con el rostro preocupado de mi esposo flotando sobre mí. El dolor todavía estaba presente, aterrizándome de nuevo en la realidad de mi existencia física. Mientras yacía allí en el hospital, la gravedad de mi extraordinario viaje pesaba mucho sobre mí. Había vislumbrado tanto la belleza como las duras realidades del reino espiritual, había presenciado las graves consecuencias de la falta de perdón y había sentido el llamado divino a convertirme en predicador. Esta experiencia había sido a la vez humilde e iluminadora, y me había revelado que nuestras decisiones en la vida repercuten mucho más allá de nuestra comprensión inmediata. Después de eso, una cosa que nunca dejé de hacer fue agradecer a Dios por su misericordia. Continuamente ofrecí oraciones de gratitud y súplica. Agradecí a Jesús por la revelación y la claridad brindadas, y por la oportunidad de regresar y cumplir este papel vital. Oré por fortaleza y sabiduría para llevar a cabo la misión de manera eficaz, por el coraje para hablar con valentía y por guía para tocar corazones e inspirar cambios. Ahora hago un llamado sincero a todos los que escuchan mi testimonio y aún albergan falta de perdón y amargura. Los insto a arrepentirse y aceptar el amor de Dios hacia los demás. Si aún no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te invito a aceptar su amor infinito, reconocer tus pecados y defectos, y confesarlo como tu Señor y Salvador. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Esto nos lleva al final de esta poderosa experiencia compartida por nuestra hermana. Si este testimonio te resultó significativo, dale me gusta y comparte este vídeo. Y si eres nuevo en nuestro canal, considera suscribirte para mantenerte actualizado con nuestro contenido más reciente. Hasta que nos volvamos a encontrar, que permanezcas bendecido y en paz.